Ayer descalifican a McLaren de la carrera del Gran Premio de Las Vegas por un desgaste excesivo de la plancha del suelo. Me voy a poner un pelín técnico con vosotros ahora porque quiero explicaros exactamente qué es lo que ocurrió y por qué yo descarto que esto tenga nada que ver con esa información del Gran Premio de Brasil que yo en un primer momento había descartado y que haciendo un poco más de estudio estoy todavía más convencido de las conclusiones que yo saqué en su momento. A ver, para que lo sepáis un poquito, los coches lo que llevan debajo del fondo plano, debajo del suelo, es una plancha antes era madera, ahora es de un material sintético, que lo que hace es controlar la altura del suelo o controlar, mejor dicho, el desgaste. Hay una cosa muy importante, tenemos que tener esta palabra clave siempre en mente, que es el plano de referencia, es decir, esta es la altura del coche, el plano de referencia. Debajo de ese plano de referencia, lo vais a ver aquí en un poquito más de detalle, tenemos esta plancha, efectivamente, y una plancha que tiene estas características. Está el chasis, está la plancha justo pegada o atornillada a ese chasis, en el plano de referencia, volvemos otra vez a insistir, esa es la altura del coche, por decirlo de alguna forma, y como digo, es una plancha de un material sintético que lo que tiene es 4 agujeros que están colocados en puntos específicos, los veis aquí delante, en este lateral y en la parte trasera, he hecho aquí un dibujito para que se note un poquito mejor, y esta plancha, este conjunto entero, tiene que tener un grosor de 10 milímetros y se permite que al final de la carrera, cuando se haga la medición del grosor, tenga un grosor máximo de un grosor mínimo, perdón, de 9 milímetros. Se comprende que 1 milímetro puede caer por desgaste, pero el conjunto completo, cuando termina la carrera y se mide el grosor, no puede medir menos de 9 milímetros. Es decir, se permite que se tolera que se desgaste por el rozamiento del coche contra el suelo 1 milímetro. Lo importante es que no se mide el desgaste del patín. Es decir, la parte que tengo aquí pintada de color naranja no es la que se mide. El desgaste se mide en estos puntos que hay aquí. Y estos son los puntos que están cubiertos de las placas de titanio, que protegen este lugar, hacen que sea más fácil de medir, hacen que sea más constante también por deformaciones, etcétera, etcétera. Y además de todo eso, suelta unas chispas muy guays, que son las chispas que vemos principalmente por este patín metálico de aquí delante que salen en los coches. Tengamos claro, por favor, cuál es la plancha, que es la madera, por decirlo de alguna forma, y el patín, que es la parte metálica que recubre estos agujeros. Esto no se mide en todos los coches. Es muy importante esto también. En el Gran Premio de Brasil, en este Gran Premio de Las Vegas, se ha medido en el coche de Piastri, de Norris, de Leclerc, de Hamilton, de Verstappen, de Russell, Antonelli, Hadjar, Sainz y Hülkenberg, es decir, de los 10 primeros clasificados. Lo tenemos en esta zona de aquí. Estos son, como digo, los coches en los que se ha medido el desgaste del patín en este Gran Premio de Las Vegas. Pero no se hace en todos los coches, principalmente porque no habría tiempo suficiente como para poder medirlo. ¿Cuál es el fallo que ha tenido el equipo McLaren? Pues cuando han ido a medir el patín, el grosor, esos 9 milímetros del equipo McLaren, han descubierto que en el patín trasero estaba por debajo, esta altura, este grosor, estaba por debajo de los 9 milímetros. Para ser más exactos, encontraron que en el coche de Lando Norris, en el patín trasero, es decir, en este agujero de la parte de atrás, en el que controla la altura en la parte trasera del coche, en la zona delantera derecha de ese patín, la distancia del grosor era de 8,88 milímetros, es decir, se pasa 0,12 de desgaste. En la esquina trasera derecha es de 8,93, se volvió a medir otra vez e incluso dio una lectura menor de esos 8,88 y 8,93 milímetros. Es decir, Lando Norris se pasa de desgaste en ese punto por 0,12 milímetros y por 0,07, muy poquito. En el caso de Oscar Piastri es todavía mayor el desgaste. Encuentran que hay un desgaste en la parte delantera izquierda del patín de 8,96 milímetros, es decir, de 0,04. En la parte trasera derecha 8,74, es decir, 0,26 milímetros. Y en la parte trasera izquierda 8,90, es decir, 0,10. Y lo mismo que con el coche de Lando Norris. Lo vuelven otra vez a medir y da menos grosor todavía. ¿Por qué? Porque seguramente el material se enfría
se contrae y por tanto las distancias son menores. El instrumento, que es, bueno, pues es el famoso instrumento que confirmó la Federación Internacional de Automovilismo que había utilizado, es un micrómetro Mitutoyo que la FIA compró en mayo de 2025 y dice la FIA que tiene un acierto que está en el rango del 0,001 milímetros, es decir, es casi preciso. Es decir, para comparar, por ejemplo, con las descalificaciones que hubo este año por suelo de Hülkenberg en Bahrein y de Hamilton en China, no se usó el mismo instrumento. De hecho, la medición de Hamilton fue 8,6, 8,6 y 8,5 sin decimales, y en el caso de Piastri y de Norris, pues hemos estado en 8,90 y tantos, 8,70 y tantos. Hamilton, por cierto, desgastó bastante más. Entonces, ¿está haciendo trampas el equipo McLaren? ¿Están yendo a por ellos en McLaren? No están yendo a por ellos ahora en esta parte final del año y tampoco están haciendo trampas en McLaren. No es que de repente les han chequeado el suelo y han dicho, ostras, aquí hemos encontrado algo raro. Y para mí esto de alguna forma además le quita peso a esos rumores de Brasil. He estado revisando, ¿vale, chicos? El suelo de McLaren se ha medido este año en los grandes premios de Las Vegas, donde han dado fallo, Brasil, Estados Unidos, Singapur, Monza, Zandvoort en el coche de Piastri, Hungría en el coche de Piastri, Silverstone, Austria, Canadá en el coche de Piastri, España, Imola, Miami, Arabia Saudí, Japón, China y Australia en el coche de Norris. 17 veces. 17 veces McLaren ha pasado el test de suelo. En una de ellas lo ha fallado, en las otras 16 lo ha acertado. Max Verstappen. ¿Cuántas veces se le ha chequeado el suelo a Max Verstappen? Que es la parte más beneficiada de esta doble descalificación. Las Vegas, Brasil, Estados Unidos, Singapur, Bakú, Monza, Zandvoort, Silverstone, Canadá, España, Imola, Miami, Saudi, Suzuka y China. 15 veces. Y las 15 los ha pasado. Están chequeando ahora más que de costumbre. A ver, os voy a decir la verdad, me pareció extraño que en este Gran Premio de Las Vegas chequearan el suelo de los 10 primeros clasificados. Curiosamente, ellos dicen que los chequeos se hacen al azar, nunca eligen los coches por un motivo en particular. Pero vaya, al azar salieron los 10 coches que terminaron en los puntos en este Gran Premio. En el Gran Premio de Brasil, por ejemplo, se chequearon 7 suelos, en México no se chequeó ninguno, en el COTA fueron 6, en Singapur fueron 9, todo el top 10 menos Fernando Alonso. Es decir, no siempre se chequea el top 10, este Gran Premio de Las Vegas ha sido casi la primera vez que se ha hecho este año, pero el número varía entre esos 4, 9, 10 más o menos. De nuevo, es un proceso que lleva algo de tiempo y es un proceso que evidentemente no se puede hacer con todos los coches porque se tardaría mucho tiempo en sacar una clasificación final. Ya se hace con 10 y ya visteis todo lo que tardó la federación en acabar dando una resolución, aunque en general, por el tema de olor, sobre todo cuando hay suelo que está desgastado, se nota bastante fácil. Entonces, la cuestión, Brasil. Todo el mundo ahora está pensando, oye, salió una información de una web japonesa de que la FIA había pillado un truco que los equipos estaban utilizando, quizá McLaren en particular, hasta el Gran Premio de Brasil, que consistía en estas planchas de titanio, calentarlas, hacerlas de un material o generar la temperatura de alguna forma, para calentarlas y que al calentarlas esta pieza evidentemente sobresaliera y lo que hiciera es proteger, como el diámetro sería distinto, imaginaos que esta pieza en lugar de estar enrasada, como dice el reglamento que tiene que estar, pues mira, aquí justo se me ha ido la línea un poco, estuviera un poquito más abajo, evidentemente esto rozaría más y la plancha no rozaría, sería el patín sería el patín de titanio el que está rozando y no la plancha. Y dicen que eso es lo que estaban haciendo los equipos desde el Gran Premio de Brasil. En Brasil esto se dejó de permitir, ha tenido que hacer cambios algunos equipos y que por tanto el equipo McLaren pues se ha visto perjudicado por esa directriz de Brasil. Vale, para mí no tiene sentido. No tiene sentido. Y además os digo una cosa, luego lo he leído en la prensa británica y me gusta que estén de acuerdo con la conclusión que yo había sacado, porque es al revés. O sea, calentar el patín metálico es contraproducente. Estamos diciendo que lo que se mide, chicos, no es el desgaste de la plancha. Lo que se mide son los 9 milímetros o los 10 milímetros que tiene que haber en esta parte metálica. Si yo lo que hago es calentar esta parte, dilatarla, va a rozar más. Cuando se enfríe, va a tener menos de los 9 milímetros. Seguramente tengan menos incluso que la propia plancha. Es al revés. La ingeniería, y lo que dice la gente, los ingenieros desde el paddock, es que es justo al revés.
Lo que se estaba especulando el año pasado y en el 2023, y por eso se empezaron a enviar directivas de cómo montar esto de forma distinta, era que los equipos lo que intentaban era que esta parte metálica quedara por debajo del patín sintético, no al revés, porque lo que quieres proteger es esto. Esta es la zona donde se toma la medición, no aquí en el patín de resina, es aquí. Entonces, para mí, no tiene sentido y no tiene fundamento lo que se dijo de Brasil. Porque, de nuevo, tú lo que quieres hacer es proteger la parte metálica, que es donde se hace la medición, no al revés. E insisto, el conjunto es uniforme, no puede sobresalir más el patín metálico y no puede sobresalir más la parte de resina. Esto es completamente, tiene que ser completamente raso, tiene que estar empotrado. Los materiales con los que se tiene que hacer también están muy controlados. Otra cosa que puedes hacer, evidentemente, es lo que dice Kiwoods, ¿no? Hacer una aleación para que el patín desgaste menos. Se me ocurre que a lo mejor lo que sí que podrías hacer es hacer que ese patín metálico de titanio a lo mejor sí que se dilate, pero entonces tendrías que controlar cuándo lo mide la FIA antes de que esa dilatación, que habrá provocado más roce, haga que estés por debajo de esos 9 milímetros. Y de hecho lo que ha pasado es que se ha visto con el patín de titanio y con la plancha de material sintético que cuando se ha vuelto a hacer la remedición de la FIA ha dado menos grosor, porque evidentemente el material se ha enfriado y por tanto se ha contraído. Entonces yo, ya digo, sinceramente descarto que lo que haya ocurrido es algo relacionado con Brasil, que por mi parte yo lo leí y digo, no acaba de encajarme que esta sea la lógica que hay detrás de ello. De todas formas, vamos a tener dentro de un ratito a Andrés Castillo y vamos a hablar con él para que nos explique si tiene o no tiene sentido la teoría, qué es lo que pueden o no pueden hacer los equipos para fallar o para circunvalar un poco estos test y, sobre todo, lo más importante, qué es lo que va a ocurrir con McLaren de aquí en adelante, porque, señoras y señores, tenemos ahora dos grandes premios como el de Qatar y el de Abu Dhabi. Qatar en particular, donde se va a ir muy rápido porque hay 2 paradas obligatorias y en general eso genera que el coche vaya más pegado al suelo porque vas más a fondo, no haces lift and coast como estaba haciendo Norris, y encima con unos pianos que desgastan mucho el suelo. Y el Mundial se está volviendo a abrir muchísimo. Y Andrés, o sea, estás diciendo que Felipe Drugovich, gente del equipo Aston Martin, gente que estaba en el circuito, decía, ostras, esto está rozando mucho, se ven las onboards, huele, se escucha. ¿Cómo no lo vieron en la propia McLaren? No lo sé. A ver, a mí también me llama un poco la atención. Hay muchos cálculos, muchos sensores detrás. Yo creo que fue un error de cálculo en la configuración del coche, que se dieron cuenta muy tarde. Se dieron cuenta ya durante la carrera. Seguramente cuando ocurre esto es por una acumulación de factores. Nunca es un factor solo cuando metemos así la pata, que todos la metemos. Y cuando se dieron cuenta era demasiado tarde. Y seguro que entre la acumulación de factores, pues cuenta que los libres fueron como fueron, ¿no? Sí. Tuvieron poca oportunidad de rodar en seco. Ya sé lo que me vas a contestar. Como todos, ninguno, ¿no? La tuvo. Todos. Exacto. Sí, pero bueno, cada uno tiene una necesidad de configurar el coche de una manera para que vaya bien, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo el Aston Martin en este caso pues les daba igual que 1 milímetro más arriba que abajo, que iba mal, tenía un problema de velocidad punta en este caso. Y hay veces que el coche te pide fehacientemente que vayas hacia una ventana de trabajo y que empieces a jugar un poco con el límite, bueno, pues reglamentario. No es que juegues, sino que a lo mejor pues que tomes más riesgos. O sea, como los podrías tomar, imagínate, algo más sencillo de ver, con el peso mínimo, ¿no? Sabiendo que, imagínate que el coche es muy, muy, muy sensible al peso mínimo, normalmente los equipos tenemos un documento interno en el que establecemos cuánto de margen queremos llevar en el peso mínimo, ¿no? De seguridad, ¿no? Si el peso mínimo son 700 kilos, pues quieres terminar la carrera a 700.5, quieres medio kilo de seguridad, quieres 1. Ya te adelanto que suele estar en torno entre 1,5 y 2,5, dependiendo de la categoría y del equipo, ¿no? Y dependiendo de los problemas que tengas en el coche en cuanto a desgastes, ¿no? Pero, bueno, si tu coche, por poner ese ejemplo fácil, ¿no? Si el coche va 1 décima más rápido con 1 kilo menos, hostia, 1 décima en 50 vueltas, son 5 segundos, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues a lo mejor si ese es el caso,
te ves forzado a decir, bueno, vamos a mirarlo bien y vamos a tomar el riesgo de solo poner este margen. Claro, cuando el margen se reduce, pues todos los factores se contribuyen a algo y se te ponen varios en contra, pues puede ocurrir eso. Ocurrió, pero sí, es difícil. No debería haber pasado, obviamente. Para explicarle un poquito a la gente, Andrés, ¿cómo calcula un equipo el desgaste de la plancha y cómo lo monitorizas durante una sesión, durante la carrera, en este caso, con McLaren? Esto lo tenemos en todos los monoplazas del mundo, la plancha. No hay en GTs, no hay en turismos, pero todos los monoplazas. Un Fórmula 4 tiene, un Fórmula 3 tiene, un Freca, un Fórmula 2, un Fórmula E. Todos tienen una plancha. Es un elemento que se introdujo hace muchos años por seguridad. Sí. Por la seguridad de que los coches no fueran muy cerca del suelo, para que si entraban en contacto con el suelo y entran en pérdida, o sea, si el coche va muy cerca, produce cada vez más carga, pero si se cierra ese hueco, imagínate que fuera un GT que sería más fácil, se tapa el morro y no entra aire, el coche entra en pérdida y pasa de tener todo el downforce del mundo a no tener. Entonces pasa de ser un coche a ser un avión y levantarse, ¿no? Entonces, claro, para evitar que fuéramos muy lejos, pues tienen ese tipo de planchas. Estas planchas, como siempre tenemos un margen, dependiendo de la categoría, de desgaste sobre una plancha nueva. Vale. Aquí ya lo ha ido todo el mundo, ahora todo el mundo sabe cuál es el margen, la plancha nueva son 10 milímetros y el margen son 9. ¿Cómo se mide? Cada categoría en particular tiene unos puntos de medida que están definidos en el reglamento. Y en esos puntos, además, tiene una directiva de cómo se mide. O sea, hay un papelito, una directiva que dice, se mide de esta manera, con este ángulo y con esta herramienta, porque la del equipo no es la que vale de la FIA, ¿no? En este caso será un micrómetro homologado. Tutoyo, además, que sabemos cuál es la marca, que lo han puesto. Mi Tutoyo es la marca, es herramienta de precisión que lo usamos en para casi todas las medidas, para los ángulos de caída, para todo lo que sea de medición de distancia o de ángulo, usamos esta marca y la FIA dice que tiene que ser esa con esa calibración y para que os hagáis una idea, cada año mandamos todos esos elementos a recalibrar la fábrica para que tengamos una calibración perfecta, ¿no? Y además solemos tener varios para medir. Entonces, no es un problema de la herramienta, es un problema de que realmente han configurado el coche de una manera que no pretendían tener ese desgaste y lo han tenido. ¿Cómo mide la FIA? La FIA va a coger el papel que dice cómo se mide y va a medirlo en los diferentes puntos. No se mide en cualquier punto. Hay unos puntos de medida delante, otros en el medio y otros detrás, que son unos agujeritos. Sí. En este caso, en el Fórmula 1, esos agujeros van rodeados de un metal. No está siempre así. Por ejemplo, en el Fórmula E tiene unos agujeros sin más y hay que medir ahí. Quiere decir que si no, en otro sitio, por lo que sea, por un piano, le has dado un bocado y te quedan 2 milímetros de madera, no pasa nada. O sea, lo que tiene que estar es en los agujeros, donde dice el reglamento que se mide, tiene que estar a la medida. En este caso, en Fórmula 1, además cada agujero, perdona que quieres cortar el lado, cada agujero. Es buenísimo. El reglamento es un poco diferente, ¿no? Por ejemplo, el de delante, que es el más expuesto a los pianos. Imagínate cuando un coche entra a un piano, la panza del coche, la mitad, es la que va a rozar con el piano, con la banana, con lo que sea ahí debajo, ¿no? El primero, si en cualquiera de los puntos de medida tiene 9, ya vale. Aunque haya 8 en el de al lado, ¿eh? Pero si en cualquiera de los tiene 9, ya vale. En cambio, en los de atrás, si cualquiera baja de 9, ya es ilegal. Lo que le pasa hay un reglamento. Exacto. Entonces, o sea, no sé si quieres entrar en la teoría de la conspiración o entramos luego, pero la medida, lo que ha medido la FIA es la medida. Claro. 100%, seguro. Primera pregunta, que yo no he sido capaz de encontrarle una explicación. ¿Por qué proteges esos agujeros con titanio? Que en el fondo lo que haces es evitar que se desgaste en el punto. Es como hacer trampas, es en el punto donde me vas a medir, voy a poner una cosa más dura que la resina para que no se gaste tanto, ¿no? Podríamos pensar. Bueno, para atornillarla al suelo del coche hace falta algo. Hace falta un inserto en la madera de alguna forma. En el caso de Fórmula 1 han elegido pues, unos insertos que van en esa madera que son de titanio. Esos insertos, aunque no los desgastes, tú tienes que medir el grosor de la madera. O sea, claro, tienes que pasar el micrómetro, pasar el inserto y medir el grosor de la madera. Y esos insertos son los que hacen de
de soporte para atornillar eso al coche. Un poco la conclusión también que estaba sacando la gente es que había salido esta información de la que hemos hablado antes, de que en Brasil se había encontrado que los equipos usaban esta parte de titanio metálica de un material que se dilataba más y por tanto protegía la plancha. Lo que pasa es que lo que yo estaba teorizando antes, Andrés, y no sé si tú me lo compras, es contraproducente, porque en el fondo, si lo que yo mido es el grosor en esta parte metálica, lo que no quiero es que esto se dilate y roce más. Quiero protegerla. De hecho, me interesaría que la plancha estuviera por encima, si puedo, de esta parte metálica, ¿no? Entonces, no tendría que afectar esa directiva técnica, o si es que ha ocurrido de Brasil. Sí, mira, lo que tú mides es el grosor de la madera. O sea, tú mides el grosor de la madera a través de los agujeros, pasas el micrómetro y mides el grosor de la madera. Eso es como esas piezas metálicas son como una arandela encastrada en la madera. O sea, imaginaros las mesas de los escritorios donde tienes el típico pasacables para que te suba el cable del enchufe y puedas enchufar el flexo, ¿no? Perfecto. Pues es eso, es ese tipo de pieza, pero tú mides el grosor de la madera. Entonces, ¿qué ocurre? Que si el metal se dilata y engrosa por debajo de la madera, va a tocar el metal, pero va a evitar que se desgaste la madera. O sea, vas a estar ahí apretando el coche contra el suelo a una altura que te gusta, pero va a hacer de protector de la madera. Claro, ahí la normativa dice que tiene que estar enrasado a cero con la madera, pero ¿qué pasa si tú consigues artificialmente calentar el titanio y hacer, según está la pieza diseñada, que se dilate en vertical y que crezca, por ejemplo, medio milímetro en vertical? Pues que el titanio va a hacer un poco de protector de la madera, y por eso vemos tantas chispas. La madera no salta chispas, las chispas que vemos son del titanio tocando en el suelo, ¿no? De cuánto es verdad o no, yo no lo sé, y de hecho se lo acabo de preguntar a Drugovich y me ha dicho, yo tampoco lo sé, pero hay mil trucos. O sea, se hacen mil artimañas para... Mil artimañas. O sea, mil artimañas que no os puedo contar, que se hacen, y que sé que se hacen, bueno, pues para poder rodar a la altura que tú quieres y respetar el reglamento. O sea, porque al final la artimaña... o sea, yo te voy a poner una artimaña, me la voy a inventar, ¿vale? Pero sí, imaginaros una cosa. Imaginaros que ponemos ahí, debajo de la madera, una pieza de titanio que sabemos que a las 50 vueltas se rompe. Sí. ¿Vale? Va a proteger la madera, va a tocar nada más el titanio en una puntita. Esa pieza puede tener, imagínate, un muelle que cuanto más la apretes, más se sube para arriba y ir comprimiéndose, y cuando acaba la carrera se cae. La madera es legal, ¿no? Claro. No he dicho que pase eso, ojo, ¿eh? O sea, no me saques el titular porque eso no está ocurriendo. No. Claro. Pero ahí se pueden hacer cosas para que el coche vaya abajo y no se desgaste la madera. Esa es una de las que han hecho. No sé exactamente cómo ha sido cada equipo, pero evidentemente si pones una pieza que por cómo la diseñas a nivel de materiales se dilata mucho en vertical, el propio calor hace que se dilate. La propia fricción hace que se dilate. Si además tienes un elemento externo que la pueda calentar, como puede ser el contacto con el elemento caliente del coche, y después cuando el coche está frío y el fondo ya no está rozando, pues se vuelve a recoger, pues ya la tienes. Claro. Ya vuelve a ser legal. Es como la flexibilidad de las alas, ¿no? Las alas flexan en pista, sí. Pero la pista, la FIA no lo puede medir eso. ¿Qué tiene que hacer? Pues poner un test. ¿Cuánto es el test? Pues cuelgo 100 kilos por cada lado. Vale, ¿lo cumple? Sí. Ok, pues ya está. Si luego el ala a los 180 kilos hace así, eso no es ilegal. Claro. Escuchando las radios, Andrés, lo que le pedían a Norris y a Piastri era levantadas en la 11 y la 17. De hecho, Norris y Piastri palman por el lado derecho de la tabla, son curvas a izquierdas. Le estaban pidiendo, ¿no?, levantar en el sitio donde el coche estaba rotando y estaba pegando en la plancha en ese lado derecho. Claro, prueba es que a mitad de carrera se dieron cuenta, que dijeron, ostras, el contador que yo te he dicho, ¿no? Este canal matemático nos está diciendo que la proyección de Planck wear al final de carrera va a ser de más de 1 milímetro y tenemos que empezar a salvarlo, pero llega un punto en el que tampoco... O sea, posiblemente, si tuvieran claro que le iban a liar, hubieran hecho alguna otra cosa más radical, dejar el coche para atrás, perder 3 segundos, lo que sea, hubieran hecho mejor un P8 que esto, pero
posiblemente están muy, muy al límite. No voy a ser quien la dispare la teoría de la conspiración, pero he leído mucho sobre, es que la FIA, porque le va a regalar otro título a Verstappen, como pasó con el 2021. Entonces, la teoría de conspiración contra McLaren, ¿no? Vale. Yo ahí no la veo. Fijaros, el grosor de la madera es algo que te verifican casi siempre. O sea, de hecho, sí. Depende de la categoría, pero normalmente no es una cosa que verifican al que gana, ni al segundo ni al tercero. Hay 2 o 3 cosas, como son códigos de neumáticos, gasolina, peso mínimo y grosor de la madera, sí, que lo miran a casi todos los coches, o si no, a la mitad de la parrilla. Aquí fueron los 10 primeros, Andrés. Aquí fueron los 10 primeros. Los 10 primeros son más de la mitad de los que acabaron. O sea, son muchos. Y luego suele haber algunas cosas aleatorias. Oye, pues déjame la pinza de freno para ver si está conforme a homologación. Y se la piden a los 3 primeros y al 12º, a lo mejor, totalmente aleatorio, ¿no? Pero conspiración no hay. Sí. Ahora bien, esto yo lo he pensado, tal y como andan las cosas en McLaren. ¿Por qué no avisaron a Piastri? Porque Piastri a lo mejor podía haber salvado los muebles. Pues no lo entiendo. A ver, si tenía 0.26, seguramente no los hubiera salvado. Pero no le dijeron, oye, afloja. ¿Qué querían? ¿Papaya Rules también, no? Como lo de la parada lenta, o si descalifican a Lando, que nos descalifican a los 2. Con Norris hubo más radios de lift and coast que a Piastri. Bastantes más. Imagínate que a Lando que lo salvan. Que a Lando empiezan lift and coast, sí. Y Lando te hace un segundo. O lo hace lift and coast y te hace un cuarto. Sí. Pero es legal. Y se cargan a Oscar por no haberle avisado. Ahí no habría teoría que falta de la conspiración. Sería el libro escrito de la conspiración. Absolutamente. ¿Y por qué ha pasado aquí en Las Vegas? O sea, me dices, vale, sí, es una combinación de pocos entrenamientos libres, de la lluvia, tal. Ha habido más grandes premios así este año con pocos entrenamientos y McLaren no la ha cagado. ¿Por qué justo aquí sí? Los baches hace otro elemento que lo... O sea, tú puedes poner parte de elementos de la suspensión que te pueden ayudar a que haya menos bouncing, menos balanceo vertical. Uh-huh. Mejor, no sea balanceo vertical realmente, pero bueno, sí, menos botes. Sí. Y que en esos botes es cuando realmente hay más desgaste, en esos transitorios. Más que cuando llegas al final de recta poco a poco y vas cada vez tocando más. Lo duro es esos baches, ¿no? Entonces, también tienes que tener en cuenta con ciertos elementos de la suspensión cómo los pones a punto para que el impacto de esos baches en el skid no sean tan fuertes, ¿no? Entonces, la suspensión que llevas en mojado tampoco es la misma que la de seco. Es que es una cadena grande de acontecimientos, y bueno, les ocurrió. Es verdad, me vas a volver a decir lo mismo, y a los otros, ¿por qué no? Bueno, es que a lo mejor no había ningún otro coche que tuviera esa necesidad de ir ahí, en esa altura. ¿Y ahora qué? Porque ahora viene Qatar, que, claro, yo pienso, con el poquísimo conocimiento que yo tengo de ingeniería, Andrés, pero yo pienso, ahora me viene un circuito como Qatar, de muy alta velocidad, de curva de muy alta velocidad, con pianos además bastante lijadores, y encima en carrera va a haber 2 paradas obligatorias, lo que quiere decir que ni lift and coast ni leches, todo el mundo va a ir apretando a tope. No me parece que sea el mejor circuito para un suelo, o para jugar con y en fin de semana del sprint. Es más liso. Okay. Tienes el fin de semana la sprint, tienes más datos de desgaste. La sprint será casi media carrera de desgaste, ¿no? Con lo cual ya tendrás más datos. En Qatar no va a llover. Yo en Qatar llevo unos 4 días al año. Sí. Y además tendrán aún otros 1000 ojos más puestos en esto. Tú me dices, ¿y el coche lo van a levantar, va a tener que ir muy mal? No necesariamente, porque también va a estar relacionado con la rigidez de la suspensión. Entonces, curvas rápidas, largas, sin baches, quiere decir que la plataforma aerodinámica del coche va a ser más estable y va a ser más rígido, cosa que cuando tienes baches, por eso te decía que hay muchas cosas que en Las Vegas posiblemente, por lo que llamamos por compliance, necesitas un coche que copie más
todos esos baches que hay, para que no tengas bloqueos en las frenadas. Cuando hay un bache no bloquees una rueda fácilmente. Entonces es una suma de todo, y la superficie cuenta mucho. Pero no solo porque tenga baches y con los baches toques más, sino que por los baches llevas una configuración de suspensión un poco diferente que hacen que haya más, mejor, ¿no? más movimiento vertical. Claro. O sea que tú no crees que ahora ya van a tener que levantar el coche en Las Vegas, o sea, en Qatar y en Abu Dhabi después de... O sea, no tendría que estar tan relacionado. Eso sería que les hubieran pillado con algo. Si de repente tienes que cambiar alturas ahora, no que sea algo particular del circuito. Claro, yo visto otros circuitos atrás, no creo que McLaren se vaya a ir súper para atrás por esto. No creo. Ellos tendrán su monitorización en todo de cómo han ido durante el año, ¿no? Y no sé lo justo, o sea, no sé los sustos que han tenido. A lo mejor han acabado a 0,01 de estar descalificados varias veces. Lo dudo, porque yo creo que tenían una posición en el campeonato que lo único que no podían hacer era ceros. Por lo demás, si no, iban a ganar. Y estos te juegas un cero, ¿no? O sea, para mí, desde un punto de vista ya más de management, más que técnico, mi enfoque sería: este campeonato lo perdemos solo si no acabamos, no mirando ahora, ¿no? Sino mirando la trayectoria que trae Max después de verano, pues mirando hace 3 carreras, este campeonato no puedes arriesgar con esto, porque si hacemos cuartos y quintos, vamos a ganar el campeonato. Pero si hacemos un par de ceros por un descalificado por algo ilegal, entonces nos complica, de verdad. Y el coche, a poco que funcione, no va a estar octavo. O sea, cuando el coche a poco que funcione, va a ser un coche de top 5, siempre.